Otra vez se me fueron los minutos en la clase anterior, perdónenme, es que no me alcanza el tiempo. Ay. Bueno, vamos a comenzar con nuestros trabajos. Y para eso, bueno, pues ya saben, voy a invitarlos a que alguien retome, pues lo que estábamos platicando un poquito ayer. A ver si hay manitas levantadas, parece que no. Y entonces, bueno. Ya agarré esto. Este de acá. Dejamos acá. Este es de acá. Ahí está. Ahí me faltan dos. Listo. Déjenme poner nuestra lista del 46. Esta es la lista que tiene una hojita nada más. ¿No? ¿Nadie? Bueno, déjenme entonces mencionar a algunos de ustedes para que podamos ir avanzando. 09, sí. Vamos con personas que solo tengan una intervención o ninguna porque tienen una dada y una. Vamos con, ay, tengo dos personas en sala de espera que están dando vueltas ahí en sala de espera y no terminan de entrar. A ver si ya se puede, si no, aún allá. A ver si ya se puede, si no, a ver si me hacen favor de escribirle por WhatsApp a Daniela que salga, porque ya tiene un ratito ahí en sala de espera y no. Creo que ya. Y sí veía una mano levantada y ahora ya no la veo. Qué desilusión. Bueno, ¿no? La de la mano levantada ya. Sí, Magali. Sí, bueno, ayer hicimos como el repaso de lo que era el derecho tributario. Ajá. Dentro de esto vimos que pues en el derecho tributario hay dos sujetos, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo se podría decir que es el que tiene la obligación de realizar el cobro del tributo, que en este caso sería el Estado, y el sujeto pasivo es quien tiene la obligación de pagarlo, que sería el contribuyente. Ok, gracias Magali. ¿Y alguien más? Cristóbal. Ándale, Angelito. Ya se me olvidó lo que iba a decir, profesora. Estamos hablando de los elementos de las contribuciones o Sí, los tipos de también, contribuciones. sí, eso era lo que le iba a decir. Ajá. Ayer estábamos viendo eso, la clasificación de las contribuciones, que eran las 4 que vimos ayer. Ajá. ¿Cuáles eran? Acuérdate. Eran impuestos, contribuciones de mejora, aportaciones de seguridad social y derechos. Muy bien. Y también vimos lo que eran sus elementos, que eran el sujeto, el objeto, la base y la tasa o la tarifa. Creo que había otro, no me recuerdo cuál era, pero eso sí, me acuerdo. ¿Qué tiene que ver con el tiempo y el espacio para el cumplimiento de la obligación? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tiene que ver ese otro con el tiempo y el espacio para el cumplimiento de la obligación? ¿Era la forma de pago, no? Época y lugar de pago. Sí, época y lugar. Sí, eso era lo que también estábamos viendo. Sí, yo coincido con los autores que dicen época y lugar de pago, sí es un elemento de las contribuciones, pero no es un elemento esencial, es precisamente como el medio de pago, ¿no? O sea, un elemento adicional y que se puede cambiar en cualquier momento, o sea, que es demasiado evolutivo de las contribuciones, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que sí es esencial, entonces pues nosotros no está mal que lo digamos. Muy bien, gracias Cristóbal. Alex. Buenos días, profesora. Sí, también vimos los impuestos federales según la instancia en la que aplicaban en la República Nacional, que era el IEPS, el IVA, el ISR, el ISAN y el IGIE, que es los impuestos generales a las importaciones y exportaciones, o que también pueden ser llamados los impuestos al comercio exterior. Ándale, muy bien.
¿Y esos impuestos son de qué instancia dijimos? ¿Federales? Ándale, federales. ¿Y te acuerdas de algún impuesto local? Am, ¿Local se llama al municipal? ¿O a Bueno, cuál? locales, claro, tienes razón en preguntar porque pueden ser de la entidad federativa Ajá. o de un municipio en particular. ¿Nos quieres decir un ejemplo de un impuesto municipal? Regularmente los conocemos locales estatales y a los locales municipales pues les decimos mejor por su apellido, ¿no? Municipales. Pero ¿nos quieres decir un ejemplo de un impuesto municipal Impuesto municipal. o un ingreso tributario municipal, aunque no sea impuesto? Ah, este, bueno, es que no sé si así sea en todos los municipios, pero por decir aquí, se cobra, bueno, son diferentes, en, bueno, como diferentes sucursales, no sé cómo decirlo bien, pero de agua, y aquí, en cada uno se paga diferente. En este caso sería el servicio de agua, pero no sé si sea en toda la República así, o El sea, como servicio de agua, ¿quién lo cobra? es que aquí hay una que se llama Secretaría de Agua Potable, algo así. Y en este Ujú. caso son diferentes precios, o bueno, que yo ya he tenido comparado con otros compañeros de otras entidades Ok, o de otros vale. municipios. A ver si ahorita alguien nos ayuda a esclarecer eso. Gracias, Alex. Vamos con Karen. Bueno, es que quieres hacer la aportación igual que Alex sobre el tipo de impuesto que habíamos visto, que era el federal y el local, y lo de los elementos que habíamos visto nada más, bueno, mencionamos nada más que era la parte del sujeto, pero no mencionamos como tal objeto, base y la tasa. Eso no los habíamos mencionado. Y sí las mencionamos, pero no entramos como a fondo para, bueno, como el concepto, pues. Ah, ok. ¿Quieres desarrollar o intentar desarrollar o compartirnos lo que sabes respecto de alguno de estos elementos esenciales? Pues sobre la base era es la actividad o el servicio sobre el cual se va a grabar el impuesto. Y la tasa o la Bueno, tarifa, pues, actividad o servicio sería como una especie de la misma cosa, ¿no? Porque decir actividad, ujú. clase de actividad es la prestación de servicios. Entonces, claro, tiene que ver con eso, con el valor de la actividad o el valor de qué otra cosa. A ver si ahorita lo encontramos, Karen. Ah, ya tenemos Ok, uno de Alex y uno de Karen. Acuérdense de sus pendientes porque si a mí se me olvida esclarecerlo, ahorita ustedes me tienen. profesora, gracias. Vale, gracias. Mauricio. Esenciales. Son dos. Ándale, como en el sexo, ¿no? ¿Cuál nos estás diciendo? Activo. ¿El activo es cuál? Ándale, genéricamente el Estado, ¿no? Ándale. Bueno, genéricamente porque pues cualquiera puede, incluso también el Estado, ¿no? Ajá, ajá. Ándale, ándale, ándale. Ándale. Entonces le decimos objeto a ese elemento esencial, no porque sea una cosa tangible o material, sino porque es la entidad alrededor de la cual se construye el vínculo jurídico entre el sujeto
activo y el sujeto pasivo, ¿no? O sea, lo une al SAT con el contribuyente alrededor de una cosa. Le decimos objeto al elemento material de ese vínculo jurídico. Pero con decir material no es que lo podamos tocar o leer o percibir con los sentidos. Bueno, a lo mejor con los sentidos sí porque lo podemos observar, pero no que lo podamos tener así en físico, sino que es algo que ahí en la ley está previsto, respecto de lo cual sí podemos generar derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, el objeto, pues no necesariamente tiene que ser una cosa material, sino que puede ser incluso, como nos decía Karen, ¿no? Incluso una actividad, incluso una prestación de servicios, ¿no? Entonces, este objeto, pues es el elemento material que reúne alrededor de derechos y obligaciones respecto de ese objeto al sujeto pasivo y al sujeto activo, ¿no? Y como muy bien nos decías, Mauricio, efectivamente, de esto que tienes que esclarecer de lo que nos comentaba Karen, la base es el valor económico que genéricamente se asigna al objeto, ¿no? O sea, a esa cosa material alrededor de la cual se reúnen el sujeto activo y el sujeto pasivo. Muy bien. ¿Otra cosa, Mauricio? Ándale. Y esta distinción, perdóname, continúa. ¿En tasa o en tarifa? En tarifa. Y la tasa siempre la distinguimos porque está acompañada de qué signo, de un porcentaje, ¿no? Eso nos ayuda un montón. Y luego, esta distinción, esta discriminación entre, ay, tú me pagas el 20, tú el 28, tú el 30, y tú, empresota, que tienes un montón de dividendos, me pagas el 35, eso, ¿a qué principio o a qué característica de los ingresos tributarios corresponde? Esa pregunta yo te la hago porque eres tú, ¿no? Entonces, ándale, ¿por qué de equidad? ¿Por qué dirías tú, sabiendo que equidad es dar a cada quien lo suyo, dirías que atiende al principio? Dar a cada quien lo suyo en términos de la aplicación de la justicia, pero ya sabemos que justicia es de las diferencias, perdón, equidad es de las diferencias, ¿no? Ok. Ándale, entonces tiene que ver con el reconocer esas desigualdades para hacer un trato igual, ¿no? A todos los contribuyentes, ¿no? O sea, igual, pero atendiendo sus diferencias, atendiendo pues el tamaño de sus patrimonios, ¿no? El tamaño de las bases que podemos determinar, la cantidad de objetos que tienen respecto a los cuales tienen que contribuir y así, ¿no? Extraordinario. Muchas gracias. ¿Algo más, Mauricio?
Ujú. Ok. Digamos que el ISR, estas distinciones, esta progresividad, esta equidad está dada por el sujeto pasivo, ¿no? Sin embargo, en el caso del IVA, esta distinción, esta discriminación, ¿por qué está dada? ¿Por qué elemento está dado? Digamos que en el caso del ISR está dada por los sujetos. Y en el caso del IVA, ¿también está dada esta distinción de sujetos? ¿Por qué está dada? Por el objeto, ¿no? O de artículo que se esté comerciando. Ándale. Ándale, es alrededor del objeto. Y entonces en el caso del IEPS, también, ¿qué nos dirías? Está en función también por objeto. Pero en el IVA, además de por objeto, también hay por otra cosa que en realidad no es uno de los elementos esenciales, sino este elemento que yo les decía, bueno, sí es un elemento importante, pero no es esencial. ¿Por la fecha de pago crees que haya distinción en las tasas? Ayúdale, Magali. Bueno, yo iba a comentar otra cosa, pero Pero referente a la fecha de pago, como tal distinción en las tasas no, pero se del IVA no. podrían aplicar como recargos o multas por no pagar No, a no, no, no. tiempo. Pero en esta distinción de estas tres tasas de IVA que hay, claro, uno tiene que ver con el objeto, porque son, por ejemplo, bienes a los que no se les agrega valor. Entonces, a mí siempre me ha parecido como una tomada de pelo que la autoridad fiscal diga, ah, bueno, en estos artículos a los que no les agregas valor, no te voy a cobrar, te voy a cobrar tasa cero, y pues ni siquiera deberían de estar mencionados en la ley porque no tienen valor agregado, ¿no? Claro, hay otros que sí, por ejemplo, los libros, ¿no? Eso sí, pues tienen un montón de valor agregado y eso sí está bien que estén tasados así, ¿no? Pero, ¿por qué otro elemento que no es uno de estos elementos esenciales? Ya veíamos el ISR por el sujeto y en el IVA hay por el objeto, pero también hay otra razón que no son estos elementos esenciales por el que hay una diferenciación en la tasa. En el lugar de pago, ¿Cuál es ese lugar de pago que hace una distinción en la tasa? bueno, tengo entendido que como en los estados del norte tienen una tasa diferente a, digamos, aquí en la Ciudad de México En o la en los región estados como fronteriza. más Sí, ya te acordaste, fronterizos. ¿verdad, Ajá. Mauricio? En la región fronteriza. Entonces, más bien tenía que ver con el lugar de pago, ¿no? Extraordinario análisis. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir, Magali? Ah, sí, bueno, respecto a lo que comentaron mis compañeros anteriormente, bueno, preguntó un ejemplo sobre los impuestos locales y el que vimos fue el del impuesto sobre nómina. Ándale. Por ejemplo, mencionamos ese. Y, ajá, ¿Este sería estatal o municipal? estatal, ¿no? Porque se cobra Estatal, como porque en es la de Ciudad toda de la Ciudad México de en México, general. por lo menos, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentó mi compañero del agua, por lo que yo tengo entendido de lo que he visto, es que es como un impuesto municipal, porque también como de acuerdo como en las zonas lo cobran diferente o diferentes instituciones. Bueno, yo comento esto porque mi mamá tiene una casa en el Estado de México, en Chalco, y ahí pues el agua la paga anticipadamente, o sea, la paga como enero y paga todo el año completo, independientemente de cuánto es lo que se ocupe como de agua, paga Ok. como por una cuota. ¿Y tú crees que sea un impuesto? Pues no es como tal un impuesto, ¿no? Sería como, bueno, como una contribución que ayer comentábamos, que era, Contribución creo, especial porque una contribución especial. ¿Perdón? es para infraestructura. Pues podría decirse que sí como infraestructura y también como un servicio que recibimos. Es un servicio que recibimos, entonces que No le entendí. lo que recibimos de agua es un servicio que recibimos pues, constantemente, ¿no? Entonces, cuando no se trata de una infraestructura, que sería una aportación especial o una contribución de mejoras, ¿cómo le llamamos a esos ingresos tributarios, Mauricio? Ay,
¿El agua qué es? Impuesto, contribución de mejora, aportación de seguridad social, ¿qué es? Es un derecho. ¿Un derecho? Es un derecho, ¿no? Porque Bien, los en la derechos se Constitución pagan tenemos como derecho, ¿no? ¿Mande Jesús? Ah, perdón, pensé que estaba apagado. No, pero expláyate más en tu idea de por qué el No, pago así está bien, gracias. es un derecho. Ah, porque viene en la Constitución. Entonces, generalmente todos los derechos que vienen en la Constitución y se hacen un pago es un pago de derechos. Ah, Más no, que pero tú lo tomas como un derecho, como de ese vínculo jurídico en el que tú puedes exigir algo, pero yo me refiero a derechos como ese tipo de ingresos tributarios que se paga como contraprestación a las actividades que nos presta el Estado en su función de Estado. Lo que pasa con el agua es algo bien chistoso dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Hay municipios en los que ellos dicen, no, a mi municipio, entrégame toda el agua que me vas a entregar con agua y yo te pago a ti y yo la voy a distribuir conforme las necesidades de mi población en mi municipio. Entonces, yo soy el municipio, pero para ti con agua voy a ser o sea, yo soy el gobierno municipal, pero para ti con agua voy a ser el sujeto pasivo de esta agua que tú entregues aquí en Iztapaluca, ¿no? Por decirlo. Entonces el municipio, pues como que revende el agua, por decirlo de alguna manera, pero puede porque sigue siendo una autoridad, ¿no? Por eso es que dicen, ah, no, pues es que es local y así. Pero en realidad, así de primera instancia, el agua se paga, por el agua, por la distribución y el uso del agua, se pagan derechos y son federales y se le pagan a Conagua, que es un organismo fiscal autónomo, ¿no? O sea, es de los especialísimos que, además de tener gestión de un montón de recursos, porque son los que limpian el agua, los que atienden el alcantarillado, los que hacen el reciclado, los que manejan los canales de riego, un montón de cosas, también tiene estas facultades de, pues, hacer el cobro de estos derechos como ingresos tributarios que corresponden por la entrega de esta agua, ¿no? Por el alquiler de esa agua, porque se supone que debemos de regresarla toda por la alcantarilla para que ellos la vuelvan a limpiar y se pueda reciclar, ¿no? Claro que no lo hacen, pero pues se supone que nada más es por el uso y el aprovechamiento, no por la propiedad. O sea, no puedes estar acumulando agua tú, ¿no? Porque no la compras, nada más pagas los derechos por el uso de esa agua. Entonces, en realidad, son unos derechos federales, pero sí, luego ya individualmente, sobre todo en los municipios, no tanto en las alcaldías, sobre todo en los municipios, pues lo que hay es una entidad local, municipal regularmente, de recaudación del agua, ¿no? Aunque la que nosotros estamos analizando es esa, a la que se refiere como derechos, pero que se le pagan a la autoridad federal, que está la Conagua, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí nuestro repaso, pero antes de comenzar con lo que es nuestra actividad del curso de procedimientos administrativos y defensoría fiscal, pues me gustaría preguntarles qué hay de esa parte en derecho tributario que ustedes pues analizan así con mucha profundidad respecto de las facultades y las atribuciones de las autoridades fiscales, llámese SAT, llámese Conagua, Seguro Social, Infonavit. ¿Qué hay de esas atribuciones que pues nosotros distinguimos a partir de sus procesos, ¿no? Y que nosotros abordando el análisis de los impuestos federales veíamos, bueno, si nos centramos en el SAT, en el Código Fiscal, básicamente podemos distinguir tres tipos de facultades o atribuciones. Unas que le permiten al SAT hacer una determinación de los créditos fiscales, porque es de lo que nos pasamos hablando todo el tiempo en derecho tributario, ¿no? O sea, pasamos todo el curso analizando todo lo que tiene que ver con la existencia de estos vínculos jurídicos, de estos obligaciones que se construyen a partir de lo que dice la ley de cada uno de los impuestos federales respecto de lo que nos pueden obligar a dar, hacer o permitir
y lo que nosotros podemos pedir, solicitar que se abstenga o evitar que haga la autoridad, ¿no? O sea, cuando nosotros somos sujeto activo o pasivo de un vínculo jurídico en materia tributaria frente a la autoridad fiscal, ¿no? Nos la pasamos haciendo eso y vimos que estos vínculos jurídicos regularmente son a partir de los créditos fiscales, que los créditos fiscales son estos vínculos jurídicos en materia tributaria, ¿no? Y que funcionaban de la misma manera cuando la autoridad era el activo que cuando el contribuyente es el activo. Por ejemplo, cuando hay una solicitud de devolución o cuando hay, pues sí, básicamente una solicitud de compensación o alguna otra forma de extinguir los créditos fiscales, ¿no? Por ejemplo, una prescripción. Entonces, analizamos estos procesos que tienen que ver con la determinación, les digo que son los primeros, y distinguíamos que aquí en el SAT, en México, regularmente estos procesos de determinación son heteronormativos, o sea, que te los da el SAT y el legislativo, pero son autoaplicativos, es decir, que uno mismo como contribuyente pues se hace sus propias identificaciones, verifica el nacimiento, la determinación, la liquidación y el pago, o sea, uno mismo lo va haciendo. No sucede como en los Países Bajos, por ejemplo, donde todo es heteroaplicativo, o sea, su SAT de Holanda o de Finlandia o de Noruega, ellos hacen todo, ¿no? No tienes tú ni que irte a dar de alta ni nada. Ellos cuando ven que abren un negocio, un emprendimiento, algo digital, ellos van, te entrevistan, te preguntan, te dicen, te piden tus datos bancarios y si no, ellos mismos los obtienen. Ellos mismos hacen los cálculos y ya pues tú nada más ves reflejado en tus ingresos el porcentaje que te quitaron, ¿no? Todo es heteroaplicativo. Aquí en México regularmente todo es autoaplicativo, ¿no? Y esos son los procesos a los que nos referimos como la primera facultad de la autoridad fiscal, que son de determinación, de ver cuáles, cuántos y de cuánto es cada uno de estos créditos fiscales. La determinación de los créditos fiscales. Luego, la segunda, digamos que función importantísima que tiene que ver con las facultades de comprobación. Y esta función, pues obviamente es la de verificación, ¿no? O sea, no solo el SAT puede ordenarte que pagues, sino que también puede verificar que ya lo hayas hecho. No solo es la determinación, sino también la verificación. Y la verificación, pues, se da a través de las facultades de comprobación, ¿no? Pero hay un proceso más en el que si ya te ordenó que pagues o ya vigiló que pagues y no has pagado, el SAT puede ejercer esa cualidad coercitiva de las normas tributarias, igual que de todas las demás normas jurídicas, esa cualidad coercitiva que es hacernos cumplir las obligaciones a fuerza. Eso es a través de los procesos de ejecución, ¿no? Así como un poco como los verdugos, pero no le van a cortar la cabeza a nadie, le van a cortar un poco de su patrimonio, ¿no? Para cobrarse. Y esta facultad de ejecutar los créditos fiscales, o sea, de recuperar a la fuerza el valor de los créditos fiscales, se da a través del procedimiento administrativo de ejecución. O sea, eso que tiene que ver con las intervenciones, con los embargos, con el congelamiento de cuentas, esas cosas, ¿no? Entonces, en tributario nos la pasamos distinguiendo dos de esos procesos nada más. Uno, que es la determinación, y otro, que es la comprobación, la verificación. Y mencionamos así súper poquito nada más el tercero, que es la ejecución, ¿no? Entonces, en este curso, una de las primeras cosas que vamos a abordar, pues es este procedimiento administrativo de ejecución, como un poco retomando esta idea de cómo es el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal, y pues también como conociendo más a profundidad los procedimientos, o sea, los pasitos que puede llevar a cabo la autoridad
para el ejercicio de sus atribuciones o la exigibilidad de los derechos de todos, ¿no? Del Estado, de la población, no solo del propio SAT. Y también los derechos y las defensas que nosotros tenemos frente a esos pasitos que puede ir dando la autoridad frente a esos procedimientos en ese proceso de ejecución, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que cada uno de esos pasitos, de esos procedimientos, pues básicamente lo podemos traducir en unas cosas que fuimos conociendo que nos sirven para pedir, para preguntar, para que nos resuelvan, y esas cosas son por el lado de las atribuciones de la autoridad. Ya sabemos que son, ¿cómo se llaman esos? Actos de autoridad. Y por el lado de los contribuyentes, ya sabemos que es lo que yo me puedo plantar afuera de cualquier oficina, de cualquier autoridad, y yo puedo pedirlo por escrito, respetuosamente, motivado, si quiero y si puedo fundado, pero si no, no. ¿Y eso cómo se llama? Trámites administrativos, ¿no? Entonces, lo que yo conozco hasta ahora es que hay actos administrativos o actos de autoridad y trámites administrativos. Entonces, de todo este chorito de las facultades de la autoridad, que si las de determinación, que si las de comprobación, que si las de ejecución, que si los trámites administrativos, que si los actos administrativos, que si las resoluciones administrativas, de todo esto que les acabo de decir, algo que se acuerden de manera significativa o algo que medianamente se acuerden, algo que comentar que pues, se les recordó la palabra o el nombre, pero no saben bien de qué se trata, algo que ustedes me digan, no, yo esto de plano no lo vi, algo que ustedes me digan, bueno, sí, usted habló al respecto, pero yo no entendí nada, algo que aportar respecto de esa parte de derecho tributario. Profesora, ¿puede explicar otra vez lo de heteroaplicativo? ¿Te acuerdas que la heteronomía es una característica de todas las normas jurídicas, no solo las tributarias, sino de todas las normas jurídicas, que consiste en que quien inventa esa norma, quien la dicta, es distinto de quien la obedece? Esa heteronomía es una característica de todas las normas jurídicas. En materia tributaria, obviamente, porque pues, es un conjunto de normas jurídicas, el Código Fiscal, la ley del ISR, la ley del IEPS, todas tienen esa característica de ser heterónomas, es decir, quien las hizo, que es el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, claro, mediante agotar el proceso de creación legislativa, y claro que la propuso el Ejecutivo, el que fuera en su momento, quien las hizo, que es el Congreso de la Unión, es distinto de quienes las obedecemos o de quienes estamos obligados a hacer lo que dice cada una de esas leyes, ¿no? En materia tributaria, en materia de impuestos federales, tenemos ese conjunto de normas que son heterónomas, pero no solo eso, sino que va más allá. Porque, por ejemplo, hablando de otra cosa, por ejemplo, sociedades mercantiles, pues tenemos una ley de sociedades mercantiles que también es heterónoma y que dice, para constituir una sociedad pluripersonal como una SA, debes acudir frente a un fedatario público. Entonces, aunque sea tu sociedad y aunque tú le estés constituyendo, quien aplica lo que dice la ley no eres tú mismo, es otra persona que hace funciones de autoridad, por ejemplo, un notario, ¿no? Entonces, esa ley de sociedades mercantiles, pues sí es heterónoma, pero no es heteroaplicativa porque te la aplica un representante de la sociedad. Igual que lo penal, por ejemplo, sí es el Código Penal, sí es heterónomo, que lo creó el Congreso de la Unión, pero no es heteroaplicativo porque los delincuentes no van a sí mismos aplicándose lo que está definido ahí como delitos, ¿no? Por ejemplo, los homicidas no dicen, ay, no voy a matar porque está prohibido en el Código Penal y si no, pues me van a dar una pena de prisión, ¿no? O los homicidios que ya cometieron el homicidio no van y dicen, híjole, pues es que ya maté a alguien, entonces vengo a que me detengan, ¿no? No lo dicen así. En cambio, en materia tributaria, nosotros los contribuyentes, los sujetos pasivos, sí lo hacemos así, porque sí nos vamos a dar de alta solitos
y luego sí rendimos nuestras declaraciones periódicas informativas solitos. Hasta tenemos ahí un buzón, ¿no? Que nosotros mismos tramitamos con una firma electrónica que nosotros mismos pedimos, nadie nos obligó a eso, ¿no? Entonces, en primera instancia, y cuando tenemos obligaciones que nacieron, por ejemplo, que tienes ingresos, que tienes rentas, pues nosotros los contribuyentes solitos hacemos esa verificación de que si sí soy o no sujeto pasivo y si sí lo soy, por qué objeto y cuál es la base de ese objeto y qué puedo descontar o sumar al valor de esa base, ¿no? Y nosotros los contribuyentes también solitos hacemos los cálculos de liquidación de eso, o sea, nosotros somos los que determinamos, bueno, pues me tengo que retener el 15% y lo otro al final del año, pero viendo qué pude deducir, ¿no? Pero nosotros solitos, o sea, nosotros nos autoaplicamos esas normas. Por eso es que decimos que las normas tributarias son autoaplicativas, porque nosotros mismos nos las vamos aplicando a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? de un ciclo fiscal, de un año fiscal. Nosotros mismos nos vamos aplicando esas determinaciones. Pero la autoridad fiscal, si nosotros no lo hacemos autónomamente, si nosotros no lo hacemos, ellos, el SAT, tiene la facultad de hacer esa heterodeterminación. O sea, por ejemplo, si tú eres un comerciante informal que no se dio, bueno, no tú, ¿no? Si tú representas a un comerciante informal que nunca se dio de alta, que nunca presentó ni una declaración, que mucho menos hizo ningún pago, va a llegar un momento en el que, aunque ni siquiera se haya dado de alta, el SAT puede incorporarlo al RFC. No solo incorporarlo, sino elegirle un esquema de tributación, ¿no? Y no solo eso, sino verificar su objeto, por ejemplo, sus rentas y determinar una base. Y no solo eso, sino hacer la liquidación y requerirle el pago. Puede hacer todo eso, ¿no? Y esa facultad es a la que yo te digo que es de heterodeterminación. O sea, regularmente nosotros funcionamos con una autodeterminación, una autoaplicación normativa. Pero eso no significa que el SAT no tiene esa facultad de hacer esa heterodeterminación. No la hace con todos, pero sí la hace con algunos contribuyentes. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Me cachas, Gerardo? Sí, profesora. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, aportación, inquietud? ¿Nada? ¿Seguros? Determinación, comprobación, ejecución, trámite administrativo, acto administrativo, resolución, ¿todo claro con eso? ¿Sí o no? O tanto ni lo han escuchado o ya se les olvidó que tanto no entendieron y les pareció poco importante que ya lo borraron de sus cabezas para siempre. Ay, háblenme, ayúdenme, porque si no, no voy a tener un diagnóstico claro. ¿Qué será? ¿Que haremos un cuestionario para ver si así? Sí. Ok, voy a preparar un No, o sea que sí le entendimos. O sea, no, pero no que me hayan entendido, sino que ustedes tienen bien claros esos conceptos de derecho tributario. Jesús. Bueno, mejor sí el cuestionario. Ok, voy a hacer un cálculo y ya mañana aquí vamos viendo pues, cómo estamos con esos conceptos, ¿no? Bueno, pero mientras, pues me gustaría preguntarles cómo les fue con la lectura del 16 constitucional y partir de ahí para comenzar con este temario que propiamente ya tenemos que ir agotando, ¿no? Con el principio de legalidad. ¿Cómo les fue con la lectura del 16 constitucional? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué hicieron? ¿Anotaron algo? ¿Subrayaron? ¿Les llamó la atención algún concepto? ¿Vieron algo nuevo incorporado? ¿Ya lo conocían? ¿Ya lo habían leído? ¿Lo leyeron pero no lo entendieron? ¿Qué pasó con esta lectura del 16 constitucional? Y quienes leyeron el 14, pues también que vieron ahí, ¿no? Isa. Pues yo rescato varias cosas. Bueno, del 16, que nadie puede ser molestado sin que se tenga
fundamentos para molestarlo, ¿no? Se podría decir. Otra también que también no podrá, ah, privarse de la libertad a nadie, por lo mismo si no se tiene algún fundamento, o sea, bien exacto, de por qué está siendo privado de su libertad. Pero creo que ya va más en nuestro tema, que dice que las autoridades administrativas pueden practicar visitas domiciliarias. Ándale, el antepenúltimo párrafo, ¿no? Que es el que nos importa un montón, pero en realidad nos importan todos porque ese penúltimo nos remite a todo lo demás. Sí. O sea, dice que pueden practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorar que se cumplen los reglamentos. ¿Pero de qué? O bueno, tú dinos lo que quieras, a ver si ahorita alguien va completando, sí, con los reglamentos. Los reglamentos de sanidad y de Ajá. pero también decían, bueno, en los párrafos anteriores, que todos esos actos que realicen tienen que estar también fundamentados en alguna ley y todo eso son ya cosas, tienen que ser porque estén bien fundamentados. Eso es lo que yo rescato del 16. Ok, vale, gracias, Isa. Gerardo. Profesora, yo tengo una duda. Sí. Cuando llevé en primer semestre de Derecho, nos comentaba un profesor que no podíamos ser molestados, bueno, lo que comenta ahí en el artículo 16 al principio. Entonces él nos refería a que, por ejemplo, cuando hacen lo de estas tiendas departamentales que van, por ejemplo, los de Electra, Coppel, no podían irte a molestar, ni mucho menos irte a embargar. Pero ahí yo tengo una duda porque tú dices bajo un mandato judicial, ¿no? Pues si ellos tienen Exacto. ahí un mandato judicial, pues sí lo pueden hacer, ¿no? Claro, y ni siquiera es un mandato judicial porque ya no dice eso el artículo, claro. Por eso, pues me interesaba que lo leyeran, porque eso es lo que ustedes conocieron, ¿no? Seguramente cuando estaban en Fundamentos de Derecho. Pero ella ni siquiera dice un mandato judicial. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? Un mandato de una autoridad, pero una autoridad ¿qué? ¿Judicial? No, dice un mandato escrito. Un mandamiento escrito, pero de una autoridad ¿qué? Competente. Competente, dice, ¿no? Entonces ya ni siquiera tienen que ir con un juez. Basta con que sea una autoridad administrativa que tenga esa facultad para que pueda expedir ese mandamiento de autoridad, que claro, sí debe estar fundado y motivado, pero sí no es cierto. O sea, como abogados, a mí me parece, no hablo por el profesor, porque al final de cuentas tiene razón, pero hay abogados que sí me parecen irresponsables en decir, ay, es que me están llamando muchísimo, ay, no te preocupes, no te pueden hacer nada. No, porque si tú firmaste un título de crédito, eventualmente, aunque sea por 100 pesos, eventualmente puede suceder algo, ¿no? No es que no tengas que hacer nada, a lo mejor no hay liquidez en ese momento para atender, para solucionarlo de manera ordinaria con el pago, pero habrá que revisar si hay alguna otra cosa que hacer al respecto de esa obligación que tienes por ahí pendiente, incumplida, ¿no? Y eso, pues, no tiene más que tú hacer tu propio compliance, digamos, de ese vínculo jurídico que tú en su momento construiste, pues si tú lo sabes hacer, ¿no? Analizando, por ejemplo, las otras formas de extinguir obligaciones que analizaste en Fundamentos de Derecho o las otras formas de extinguir créditos fiscales que analizaste en Derecho Tributario, pero, pues sí, no, a mí no me parece buena idea de dejarlo así, ¿no? Es que me están cobrando y debes, sí debo, pues déjalo así, porque al final pues no te pueden embargar, no es cierto, porque eventualmente pueden hacerlo, ¿no? Y eventualmente podrías estar configurando el delito de fraude. Entonces, pues ¿para qué te arriesgas a eso, no? Mejor hay que hacer ese análisis primero y ver las alternativas. Bien, ¿algo más, Gerardo? No, esa era mi duda, profesor. Ok, recuerda que no es mandamiento ya ahora de autoridad judicial, sino de una autoridad competente para ser molestado, pero tampoco todas las molestias, porque ahí dice las categorías de tipos de actos de molestia que sí se pueden llevar a cabo, ¿no? Y
También hay un tipo de acto de molestia que sí aún sigue siendo facultad exclusiva del Poder Judicial. Esos tipos de actos de molestia tienen que ver con la libertad de las personas. A ver si ahorita encontramos más cosas al respecto de lo que hicieron ustedes en su análisis. Cristóbal. A mí me quedó una duda, bueno, no una duda, sino de, por ejemplo, ahorita con lo que mencionaba mi compañero, eso sería como que en tema mercantil, ¿no? Y una compañera atrás lo mencionó como en tema tributario fiscal, que era lo que decía de que también había ciertas facultades de la autoridad para exigir ese cobro. Pero, Bueno, pero espérame tantito, déjame aclarar esta idea, ajá, pero lo partimos en ramas como para partir de lo conocido de nosotros, pero en realidad al leer el 16 constitucional no estamos yendo a una rama del derecho, sino que lo estamos abordando desde el derecho constitucional, ¿no? La rama técnica del derecho, sino que lo estamos abordando desde el derecho constitucional. Y este derecho constitucional, tomando en cuenta que estamos analizando una jerarquía normativa, un conjunto de normas jurídicas, ¿a dónde está? En la pirámide de Kelsen, en la pirámide. Entonces aplica a todas las materias, claro, a la mercantil, claro, a la tributaria, a la fiscal también, a la penal también, a la civil también, a la laboral también. Entonces, por ejemplo, se podría que uno de estos nuevos jueces de los tribunales laborales ordenara que se fuera a hacer una verificación de hechos en el interior de un centro de trabajo de un patrón que no ha sido demandado. ¿cómo? Perdón, me perdí en la pregunta. Un juez laboral puede ordenar que se vaya a hacer una diligencia de verificación de hechos en un centro de trabajo sin que el patrón esté demandado. Sí, ¿no? ¿Sí se puede? Tengo entendido que sí. ¿Es constitucional? ¿Por qué dirías que sí? O sea, haz de cuenta, tú contrataste un grupo de 5 niños que te ayudan a organizar pues luces que cuelgas y bocinas que conectas y pantallas que activas en las fiestas que organizas los segundo y cuarto viernes de cada mes, ¿no? Entonces tú ya los tienes como empleados fijos porque ya llevas 8 meses haciendo estas fiestas y ellos hacen estas funciones. Entonces, sin que ninguno de los, ¿cuántos dije empleados? 4 o 5. Bueno, sin que ninguno de los 5 te demande, un día llega un actuario de este tribunal laboral y te dice, oiga, aquí está el escrito, yo vengo a verificar que las condiciones de trabajo de estos empleados sean apegadas a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo ves? ¿Se puede? Bueno, ahí siento que no, pensándolo bien, porque al menos a lo que yo tenía entendido, no sé si aplica aquí también, es que también tenía que haber una parte acusatoria para esto, ¿no? Ándale. O sea, Por una parte. ejemplo, ¿no? Ajá. Pero tú dirías que eso es un acto de molestia. No, sería como de revisión. O sea, así como lo plantea usted, que llega la autoridad para solicitar nada más una simple revisión, Ajá. siento que no sería como tal un acto de molestia, como tal no me están privando de algo. Ok, vamos a ver qué dicen los demás. ¿Qué más quieres decirnos, Cristóbal? Eso era lo que tenía duda porque quería saber si también se puede aplicar a diferentes ramas, porque yo tenía un ejemplo de cómo se aplica, pero en base a derecho penal. A ver, dinos. Es, por ejemplo, cuando he escuchado que varios integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplican las dichosas revisiones de rutina. Ajá. Y he escuchado de muchos casos, igual dentro de la misma Secretaría, que muchos se niegan a ellas usando este artículo, el 16 constitucional, de que no pueden ser molestados como tal, como lo dice el artículo. Entonces ahí me quedaba duda si eso era bien fundamentado o no. Pues por supuesto que no, porque dice mandamiento de autoridad. ¿Qué autoridad? Esta me fue la palabra. Competente. Ajá. ¿Y cuál es la función de esta Secretaría de Seguridad? Prevención del delito.
¿no? Y para prevenir el delito, esta Secretaría de Seguridad, a través del secretario de Seguridad, a través del presidente, que les encarga a estos policías que están capacitados para ello, bueno, ustedes vayan, párense ahí en una esquina y aleatoriamente, de acuerdo a un método de muestreo X, verifiquen que en el interior de los vehículos o en el interior del transporte público, las personas pues transiten como deben hacerlo, o sea, libres de armas, libres de sustancias prohibidas. ¿Cómo ves? Serán una autoridad competente para hacer esos retenes. Sí, ¿no? Claro, lo son. ¿Por qué crees que cambiaron esa palabra de mandamiento? Lo de judicial, ¿no? Competente por judicial. Ajá. Por ellos. Entonces ya, pues a lo mejor tú te puedes poner muy sabroso y decir, perdón por la palabra, ¿no? Y decirle, ¿sabe qué? Yo no le puedo, como yo lo hago habitualmente, ¿no? Yo no le puedo permitir que me revise si usted no me muestra primero el oficio de encargo donde a usted lo mandaron con su convoyo, con su contingente, a ponerse aquí específicamente. Estoy un choro más, ¿no? Porque yo me siento muy insegura, mire, yo no puedo estar segura si usted es policía o no, yo me estoy deteniendo y actúo de buena fe, pero si usted me quiere revisar, pues yo necesito que usted me muestre ese mandamiento escrito, ¿no? Pregúntame cuántas veces me lo han enseñado. No, ninguna, de hecho, ni siquiera muestra nada. Pero también estoy consciente de que es porque soy yo, o sea, una señora así viejita que va con su hijo y con la viejita o con el otro viejito que es mi marido y así, ¿no? Y, ay, no, esta vieja, ¿quién la aguanta, no? Pero si fueras tú, es altísimamente probable que si te pones así, pues lo que van a hacer es darte un trancazo y decirte, ay, te bajas porque te bajas, ¿no? Y entonces, Estate quieto, chamaco. humanos, ajá, después tendrías que ir a los derechos humanos, tendrías que ir al órgano de control de la policía para denunciarlos y así. Y entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Si la cosa es que nomás te pararas del coche, que los dejaras revisar y que te fijes que ellos no pongan nada adentro de tu coche. Ese es Sí. ¿no? Entonces, también, o sea, por eso ya no ahundo tanto en eso, ¿no? Ok. ¿Algo más, Cristóbal? No, solo esa parte penal. Ok. Magali. Y bueno, también lo que mencionaba hace un momento de que como en qué situación todavía el artículo marcaba como que fuera una autoridad judicial, Ajá. era en la orden de aprehensión. Solamente se podrá liberar una orden de aprehensión por una autoridad judicial. Ahí sí lo estipula que es como por una autoridad judicial y no por una autoridad competente. Claro. Y también menciona que pues previo a la orden de aprehensión se debe de haber cometido bueno, debe de haber una denuncia, querella, o bien algún hecho que la ley marque como o flagrancia o como delito, ajá. Por lo menos, ¿no? Pero también es bien tramposo, porque dice, bueno, sí, no se le puede detener a nadie si no hay una orden de aprehensión emitida por un juez de control, pero no es cierto, porque sí se puede. Sí se puede un montón de días, hasta más de un mes, ¿no? Casi 3 meses. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se llama eso que sí se puede? Que nada más pasa por el Ministerio Público. ¿Prisión preventiva? No, porque ese sí sería con orden de aprehensión. ¿No? ¿Nadie? A ver si alguien más nos ayuda. ¿Nadie? Híjoles, no lo leyeron. Qué bárbaros. Bueno, mañana vamos a continuar analizando este 16 constitucional, pero les pido que sí lo lean. O sea, de verdad no es tanto, si lo empiezas a leer no es tanto. Y mañana les voy a enseñar esta rutina de pensamiento que yo utilizo para ir construyendo mis propios apuntes a partir de este 16 constitucional y de estos contenidos de la primera unidad temática para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer el día que no nos veremos, que es el viernes. ¿Es un día o 2 días? Mañana es cuando no nos vemos. Ah, ok. Quedamos entonces que los miércoles no nos vemos. No, martes y jueves. Martes y jueves, o sea, 2 días no nos vemos. Ajá. Hoy es miércoles. Creo que voy a cambiar de opinión porque como no tengo mucha interacción, o sea, me cuesta mucho trabajo
encontrar la conversación, nos tardamos mucho en eso, se me hace que voy a necesitar la otra clase. Pero bueno, dejemos esta semana y ya lo vemos la próxima, ¿no? Entonces, mañana no nos vemos. Bueno, yo les pediría que todavía esta semana sí nos veamos, ¿no? A ver cómo vamos con la conversación y de no ser así, lo dejamos para un día a la semana que no nos veamos, ¿vale? Ok, nos vemos mañana. Hasta Hasta mañana, mañana. profesora. Hasta mañana, profesora. Bye.